Sean todos bienvenidos, hermanos, hermanas, en un domingo más que tenemos la oportunidad de reunirnos, tal vez en nuestros hogares, pero reunirnos en un solo espíritu delante del Señor. Esta mañana quiero invitarte a que puedas leer un versículo muy especial que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo número 30 y versículo 5. Dice la traducción del lenguaje actual, dice de esta forma: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Una vez más lo leemos, dice la palabra: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Este día tenemos la posibilidad de acercarnos delante de la presencia del Señor, acostarnos en los brazos de nuestro Padre, decirle: protégeme, oh Dios, que tu mano preciosa esté conmigo, que tus ángeles acampen alrededor mío, Señor. Te voy a invitar a tú que te encuentras en tu casa en este momento, que puedas tomar un momento con tu familia, con tus amigos, y puedas buscar del Señor, buscar esa protección. Hay una canción muy hermosa que dice: dulce refugio tú eres en la tormenta. Quiero invitarte esta mañana que cierres tus ojos y podamos hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, porque una vez más, Señor, tú nos permites de poder acercarnos delante de ti, Señor, e inclinarnos delante de tu presencia, oh Padre Santo, pidiéndote, Señor, tu protección, pidiéndote, Señor, que tú puedas extender tus brazos este día y, Señor, abrazarnos, que puedas tú consolarnos, que puedas tú, Señor, darnos esa paz que necesitamos, oh Dios mío. Aunque las circunstancias de este mundo, Señor, nos lleven a tener miedo, nos lleven a sufrir, oh Padre Santo, sabemos que tu protección, Señor, se extiende sobre aquellos que te buscan. Y esta mañana hemos venido a buscarte, hemos venido a exaltarte. Señor, que tu palabra pueda refrescar nuestros corazones, que tu palabra, Señor, pueda hablarnos, oh Dios mío, y que las alabanzas y adoraciones que daremos hoy, Señor, tú puedas recibirla, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos este momento para la gloria y honra de tu nombre. Hermano, te invito a que tomes estos minutos y puedas aprovecharlos al máximo. Adora al Señor, levanta tus manos, cierra tus ojos, y que el Señor pueda darte esa palabra y esa paz que tú necesitas hoy. Cubre mi mente, Señor, con tus palabras de amor. Enséñame a meditar en tu justicia y verdad. Que el escudo de la fe me proteja de todo mal para el diablo resistir. Haz que él tenga que huir. Dios, en tu presencia quiero estar. Tú eres el camino de verdad. Solo en ti yo quiero hoy andar. Sosténme en tu verdad.
Que el Señor les bendiga a todos. Esperamos que estén disfrutando este momento de alabanza. Yo sé que los cantos pueden ser nuevos y quizás usted no lo conoce, pero trate de no permitir que eso sea un obstáculo para su adoración al Señor. La palabra dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que reconozcan el precio que Él pagó en la cruz, adoradores que reconozcan que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Si usted no conoce estos cantos, lea la letra que viene abajo, pero adora al Señor con todo su corazón, adóralo con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entregaste a ti mismo, tomando mi lugar, pagando en la cruz toda mi maldad. No dejaste de ser Dios, pero dejaste tu trono. Tú siendo rey fuiste siervo fiel. Dios justo con poder, me imputaste tu deber para morir por mi vivir. Dios de misericordia,
Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de nuestra congregación Misión Cristiana Link en Bruselas. Queremos darle la bienvenida a este momento de estudio bíblico y enviarles también un gran saludo a aquellos que nos están siguiendo, no solamente aquí en Europa, sino también en diferentes partes de Latinoamérica. Sean bienvenidos y esperamos que realmente sean bendecidos a través del estudio de el Evangelio de Marcos que estamos llevando a cabo. Vamos a leer en el capítulo 10, que es el capítulo en el cual nosotros nos quedamos analizando la última vez. Y vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 31, que dice de la siguiente manera. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Amén. La última vez que consideramos el Evangelio de Marcos, consideramos el encuentro que el Señor Jesús tuvo con un hombre que estaba interesado en poder conocer qué podía hacer para poder heredar la vida eterna. Ahora, haciendo un análisis, o hicimos un análisis de los evangelios que narran paralelamente este acontecimiento, y vimos cómo nos mostraban una descripción, una definición mucho más completa de quién era este hombre y cuáles eran algunas de las características que él tenía. Nosotros sabemos por los 3 evangelios de que era una persona opulenta, una persona que vivía en la abundancia, era una persona con muchas riquezas, muchos bienes, muchas posesiones. Sabemos por el Evangelio de Mateo que era joven, aproximadamente tendría entre 30 y 31 años, quizás era contemporáneo con el Señor Jesús en este momento. Y por el Evangelio de Lucas nosotros sabemos que era una persona muy importante, un principal, quizás un líder o dirigente en una sinagoga local. Recordemos que Jesús todavía se encuentra en la ciudad o en la región de Perea, y se dirige a Jerusalén para poder vivir la última semana de su ministerio. Eso es lo que nosotros vemos a partir del final de este capítulo, como Marcos va a narrar la última semana del ministerio público del Señor Jesús. Ahora, entonces sabemos que esa persona que se acerca a Jesús era un joven, era rico, y era muy influyente. Y el pasaje nos dice, del versículo 17 al 22, de que ese joven se acercó corriendo y con un sentido de respeto, de reverencia, se arrodilla delante del Señor y le pregunta qué debía de hacer para poder heredar la vida eterna. En realidad, ya que nosotros lo hemos visto también, esta frase heredar la vida eterna es una frase que se utiliza intercambiablemente para poder definir también el poder obtener la salvación de su alma. Jesús lo utiliza haciendo referencia a entrar al reino de Dios, entrar al reino de los cielos, la vida venidera y también la vida eterna. Pero todas esas frases hacen referencia a la salvación. ¿Qué se tiene que hacer para ser salvo? Está preguntando. Ahora, la respuesta del Señor es un tanto extraña. ¿Por qué? Porque Jesús muy bien podía haberle dicho lo mismo que le dijo a Nicodemo cuando tuvo un encuentro con él. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan se narra ese momento en el cual, sin que Nicodemo siquiera
hiciera una pregunta a Jesús. Muy probablemente tenía muchas preguntas, pero el relato nos muestra que Jesús no espera ninguna pregunta de parte de Nicodemo e inmediatamente le dice de que él tenía que nacer de nuevo si quería entrar en el reino de los cielos. Dicho de otra manera, tenía que nacer de nuevo para ser salvo. Pero en ese momento Jesús dijo unas cuantas cosas que tranquilamente podía haberle dicho a este joven rico e influyente que se acercó para decirle qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Por ejemplo, Jesús podría haberle dicho: yo te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le hubiese dicho: tienes que nacer de nuevo. Pero Jesús no hizo eso, ¿cierto? O podría haberle dicho las palabras que le dijo a Nicodemo en ese versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que es muy conocido por los cristianos, cuando Jesús dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de esa manera podría haber respondido a la pregunta de este joven. O quizás también podría haber dicho lo mismo que Jesús dijo cuando Lázaro había muerto y quiso consolar a las personas, en particular las hermanas de Lázaro, a Marta y María, diciéndoles: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero está mencionando algunos versículos bíblicos que tranquilamente Jesús podía haber utilizado para poder responder la pregunta de este joven rico, que le dijo: Señor o Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para poder heredar la vida eterna? En resumen, Jesús podía haberle dicho: bueno, lo que tú necesitas es creer en mí. Pero nosotros vemos cómo en realidad lo que Jesús hace en este momento es dirigir a ese joven hacia la ley de Moisés, ¿cierto? Ahora, la intención de Jesús no era mostrarle a este joven que por el hecho de haber guardado la ley de Moisés, realmente él podía obtener o heredar la vida eterna. Por diferentes razones. En primer lugar, porque la ley no fue establecida para salvar a nadie. La ley fue establecida más bien para darnos a conocer que las malas cosas que nosotros hacemos desagradan a Dios y son pecado. Ese es el objetivo de la ley. No solamente eso, sino que Pablo nos dice también de que nadie podía ser y nadie puede ser justificado o declarado justo ante Dios por la obediencia a la ley, sino más bien por la fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, nadie es capaz tampoco de cumplir la ley de Dios. Porque el único que cumplió perfectamente la ley de Dios fue Jesús. Es más, la Epístola de Santiago nos dice que cualquiera que obedece todas las leyes de Dios, pero falla en obedecer una, es tan culpable como aquel que desobedece todos los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es de que Jesús no tiene en ningún momento la intención de poder decirle a esta persona, a este joven que se acerca preguntándole cómo obtener la salvación de su alma, ni tampoco a cualquier persona en nuestro tiempo, de decirle de que es a través del cumplimiento, la obediencia a los 10 mandamientos como puede salvarse. Sino más bien lo que Jesús quería era mostrarle a este hombre en qué estaba fallando. Quería mostrarle cuál era su mayor problema, quería demostrarle que realmente no estaba listo para ser salvo y que había una cosa que le faltaba hacer y que era la más importante. Entonces, nosotros vemos cómo, regresando a los 10 mandamientos o los mandamientos que Jesús menciona, él recurre a los 6 últimos mandamientos del Decálogo que se encuentra en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y él le dice, ¿cierto? Bueno, ya sabes, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y cada uno de estos mandamientos, que no están en el orden como nosotros lo encontramos en el Decálogo, vemos cómo Jesús hace referencia al tipo de relación que tenemos que tener con nuestro prójimo. O sea que le está diciendo a este joven, vamos a ver cómo está tu obediencia en cuanto a tu relación con el prójimo. Ahora, en ese momento el hombre le responde y le dice, Señor, todos esos mandamientos yo los he cumplido desde mi adolescencia. Desde que yo he tenido uso de razón, desde que yo entendí que eso era algo que realmente tenía que hacer, porque era algo que Dios había establecido. Entonces, él responde de esa manera. Y lo que nosotros vimos también es que, o lo que vemos en el relato es que pareciera que Jesús reconoce la sinceridad que hay detrás de las palabras de este joven, porque en ningún momento lo reprende, en ningún momento
menciona de que lo que está diciendo es una mentira o que es una persona hipócrita. Más bien, el pasaje nos muestra que Jesús lo miró con amor. Pero lo que nosotros vemos es de que Jesús va a demostrarle que si bien es cierto, en lo que se refiere a su relación con los demás, podía, y digo bien, podía él haber obedecido a la ley, solo le hacía falta una cosa más. Y en realidad le hacía falta lo más importante, y era considerar a Dios como lo más importante en su vida. Entonces, es por eso que Jesús le dice, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el versículo 22 termina diciendo, al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, hablando nuevamente del decálogo, Dios había establecido en la ley que le dio a Moisés de que en primer lugar su pueblo no debía de tener otros dioses aparte de él. Luego le dice al pueblo de que no debía de hacerse ningún ídolo. Menciona que no deberían de tomar su nombre en mano. Y por último, menciona que debería de su pueblo honrarlo el día del sábado, ¿cierto? Sin embargo, lo que nosotros vemos en este relato del joven rico e influyente era que en realidad Dios no era su Dios. Lo más importante para él no era Dios, lo más importante para él no era el poder agradar a Dios, vivir para Dios. Jesús pone el dedo en la llaga al decirle de que realmente lo que a él le importaba eran sus riquezas. Y nosotros vemos que realmente ese era su problema, porque el versículo 22 dice de que cuando escuchó a Jesús decirle que eso es lo que tenía que hacer, ir, vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres, luego venir y seguirlo, él se entristeció y se alejó de Jesús. O sea que fue algo que él no aceptó. Lo más importante para él eran sus bienes, lo más importante para él eran sus riquezas. La tristeza que había en su corazón es porque él sentía de que lo más importante de su vida le iba a ser quitado. En realidad, no estaba poniendo a Dios en el primer lugar de su vida. No estaba poniéndolo como lo más importante. Entonces, tomando como base esta conversación que Jesús ha tenido con este joven rico, y considerando la tristeza con la cual se alejó de ese lugar, Jesús se dirige a sus discípulos y también a las personas que estaban presentes para poder darles una lección importante sobre la perspectiva de Dios en cuanto a las riquezas. Y por eso que nosotros hemos leído a partir del versículo 23. Ahora, lo primero que Jesús les hace ver a sus discípulos son los problemas potenciales asociados con la riqueza en esta vida. El versículo 23 dice que Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ahora, a través de estas palabras Jesús le está revelando la dificultad que tienen los que tienen grandes riquezas para entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué es difícil? ¿Qué tan difícil es para un rico poder entrar en el reino de Dios y por qué? Está claro por el contexto de este pasaje que las riquezas y el dinero y la abundancia tienden a destruir las cualidades o las características de aquellos que desean entrar en el reino de Dios o que desean obtener la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque en primer lugar la abundancia, las riquezas crea una preocupación por cosas que son secundarias. Por ejemplo, las personas ricas no se preocupan por lo que ellos van a comer. Las personas ricas no se preocupan por lo que van a vestir, ni se preocupan tampoco por dónde van a vivir. Ellos más se preocupan por el sabor que va a tener las cosas que van a comer, el gusto que va a tener. No se preocupan por la ropa que van a vestir, sino se preocupan por la moda, lo último, ¿cierto? Lo que ellos pueden lucir, lo que realmente puede llamar la atención de los demás en la manera como eso visten. Las personas ricas tampoco se preocupan tanto dónde van a vivir, sino se preocupan más bien por la decoración y por tener un lugar que realmente, qué sé yo, pueda ser admirado por los demás y mostrar de esa manera también su estatus social, ¿cierto? Entonces, las riquezas trasladan la preocupación de lo fundamental, lo que cualquier persona
que no es rica tiene, como es decir, como lo estoy mencionando, comer, vestir, dónde vivir, ellos lo trasladan a lo secundario, a lo que no es realmente lo más importante. Y haciendo de esa manera destruyen lo que es conocido como la simplicidad de la vida. Los ricos llegan a un tipo de vida mucho más complicada. Probablemente hay muchas personas que han llegado a entender que realmente la vida es mucho más, o debería ser mucho más sencilla de la que nosotros anhelamos vivir. Y en honor a la verdad tendremos que nosotros reconocer que muchas veces tenemos una cierta envidia por las personas ricas, por lo que ellos tienen. Pero ya vamos a ver en el pasaje cómo realmente la perspectiva de Dios es completamente diferente. O sea, a quienes realmente Dios considera como verdaderamente ricos. Hay otro problema con las riquezas y tiene que ver con el hecho de que la riqueza destruye la capacidad de aprender de una persona. ¿Por qué? Porque a menudo los ricos viven engañando pensando que ellos son muy sabios y muy inteligentes. Muchos probablemente serán sabios e inteligentes, pero lo que quiero decir es que la riqueza destruye ese espíritu enseñable, esa capacidad que tienen las personas de poder ser instruidas. ¿Por qué? Porque los ricos crean un falso sentido de poder y autoridad. Ellos se sienten seguros de su propia capacidad, ¿cierto? Porque esa capacidad los ha llegado hasta allí, les ha hecho triunfar, les ha hecho destacar, les ha puesto en una posición por encima de los demás. Y es por eso de que realmente ellos sienten de que pueden ejercer su autoridad sobre las personas y que por el éxito que ellos han obtenido, entonces ellos no tienen mucho que aprender, sino que tienen mucho más para enseñar. Entonces, por eso digo que son personas que muchas veces muestran actitudes en las cuales ellos desdeñan el que otros les aconseje, les diga qué es lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan aprender, ya lo saben todo, ¿cierto? Y eso genera cierta arrogancia, indiferencia, cierta insensibilidad a las necesidades de los demás, genera un aislamiento, una falta de preocupación por los demás. Ahora, esto es lo que suele caracterizar a los ricos. Ahora, puede ser que ellos no quieran hacer así, pero eso es lo que hace el dinero. Eso es lo que hace la riqueza. Como lo dije, es echar a un lado, es echar a perder la simplicidad de la vida, la sensibilidad del corazón y aleja a las personas de la realidad de la vida. Es por eso que la Biblia habla acerca del engaño en las riquezas, porque las personas viven engañadas. Ahora, no solamente eso, sino que también las riquezas tienen la capacidad de esclavizar gradualmente a las personas que se apegan a ella. ¿Por qué? Porque crean una creciente dependencia de la comodidad, de la buena vida. Hay gente que quiere vivir una buena vida, ¿cierto? Y llama una buena vida a tener muchas posesiones, muchos bienes, una buena cantidad de dinero en el banco, viajar cada mes por diferentes lugares. Y poco a poco llega a un punto en que no pueden renunciar a ese tipo de vida. Son dueños de sus posesiones, o dicho de otra manera, dicho de otra manera, sus posesiones más bien se adueñan de ellos. Y eso es lo que le ocurría a este joven rico, porque estaba tan dominado por las riquezas que en el momento que Jesús le dice, anda, vende y dáselo a los pobres, ahí se ve la reacción que hubo, la tristeza que hubo, de no poder hacer algo que él realmente, o no poder dejar de lado algo que él consideraba como muy importante en su vida. Y como lo dije, Jesús llamó a esto en el Sermón del Monte el engaño de la riqueza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque crea ilusiones que no son reales. Hace que la gente se crea que algo que no es. De modo que cuando la verdad los golpea, están tan atados, están tan ligados, están tan esclavizados a todo lo que poseen que no pueden liberarse. Son esclavos de lo que ellos tienen. No dominan su dinero, no tienen un control de sus riquezas. Más bien las riquezas y el dinero tienen un control de esas personas. Ahora, por estas y algunas otras razones podemos ver
que la gente rica, o para la gente rica le es difícil entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son autosuficientes, son egocéntricos, porque ya les hemos dicho, se creen sabios y están tan convencidos que sus capacidades humanas los han llevado a obtener su propio éxito y que le han hecho ganar las riquezas que ellos tienen, que podríamos decir que es difícil para ellos entrar al reino de Dios, ¿cierto? Ahora, el versículo 24 muestra la reacción que tuvieron los discípulos. Jesús le dice que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos reaccionan asombrados con las palabras de Jesús. Entonces, esta declaración fue difícil de recibir para los discípulos. Lo vemos porque ellos dicen, o Marcos nos cuenta de que estaban asombrados. Y es básicamente por el hecho de que los discípulos, como buenos judíos religiosos, tenían la idea de que la riqueza y la pobreza estaban basados en una concepción que a ellos les había sido enseñado desde hace mucho tiempo. Ahora, en el contexto religioso, la riqueza era sinónimo de la bendición de Dios. Eso se les había enseñado. Pero también se les había enseñado que la pobreza era sinónimo del juicio de Dios. El origen de este tipo de creencia radicaba en el hecho de que la palabra de Dios, o el Antiguo Testamento, enseñaba que la salud y la prosperidad no solamente eran una bendición de Dios, sino que provenía de Dios. Aparte de eso, que ellos tenían ejemplos de personas ricas, de antepasados, que fueron muy ricos como Abraham, David, Jacob, Salomón. Todos esos antepasados habían sido muy ricos y ellos consideraban de que realmente la bendición de Dios estaba sobre ellos. Ahora, no es de extrañar que ellos se asombren al escuchar a Jesús diciéndole que cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Entonces, lo que sucede en la segunda parte del versículo 24 y el versículo 25, es que Jesús percibe su asombro y aclara lo que quiere decir. En realidad no aclara lo que quiere decir. Yo creo que realmente profundiza en lo que ha dicho y eso causa mucho más asombro porque dice, hijos, o sea, de una manera muy tierna, Jesús se dirige a ellos y le dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Repitió Jesús, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. O sea que una vez más Jesús reafirma la dificultad que tienen los que tienen grandes riquezas materiales para recibir la salvación. Y él utiliza una conocida analogía que era, como lo dije, muy popular, muy conocida y era muy utilizada y que tenía que ver con la frase que nosotros hemos leído, ¿cierto? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja. Que era una frase que no solamente nosotros la encontramos en los dichos de Jesús, sino que es una frase también que había sido utilizada o era utilizada comúnmente en ese tiempo en diferentes regiones. Por ejemplo, en otras partes que no era Israel, se utilizaba la frase de que era mucho más difícil que un elefante entre por el ojo de una aguja, haciendo referencia a algo que realmente era imposible. Nosotros sabemos que el elefante es el animal más grande, el reino animal. Bueno, vamos a hablar acerca de los animales que viven sobre la tierra, no en el agua, y que era conocido para ellos, ¿cierto? Pero en el contexto de Israel, el camello era el animal más grande. Pero sea como sea, básicamente esta frase hacía referencia a algo imposible. Es imposible que una persona pueda meter un camello por el ojo de una aguja. Entonces, habla de la imposibilidad. Ahora, algunas personas creen que Jesús habló de una puerta muy pequeña y muy estrecha que se encontraba en la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Y que durante las noches, en el momento que se cerraban las grandes puertas, esa era la única puerta por la cual las personas podían entrar y salir. Y en el caso de aquellos comerciantes que venían con sus camellos y querían entrar y llegaban de noche, ellos decían que los comerciantes tenían que despojar a sus camellos de todas las cosas que ellos estaban cargando
y a través de esa puerta estrecha, de rodillas, con mucho esfuerzo, si podían y si se dejaban los camellos podían ingresar. Pero en realidad es que no hay ninguna evidencia de que haya habido una puerta tal y como la leyenda o algunos comentaristas así lo mencionan. No hay ninguna evidencia de que haya existido una puerta así. Entonces lo que Jesús quiere decir es simplemente eso, de que es imposible, ¿cierto? No habla acerca, no hace referencia nada más de que es una imposibilidad. Es imposible, y Jesús dice que es imposible que un rico entre en el reino de Dios. Dicho de otra manera, si una persona confía en sus riquezas, no irá al cielo. Y nuevamente lo digo, ese era el problema del joven rico e influyente que nosotros hemos mencionado, que se menciona en este relato. ¿Por qué? Porque su riqueza era su Dios. Su riqueza era su razón de vivir. Era lo más importante que él tenía en su vida. Y no quería dejarlo ir, no quería despojarse de ello. No estaba dispuesto a renunciar a ello. Ahora, en nuestro mundo las riquezas son vistas también como una bendición, ¿cierto? Desde la perspectiva de Dios, las riquezas más bien son una desventaja. ¿Por qué? Porque a menudo los que poseen mucha riqueza en este mundo llegan a confiar más en sus riquezas que en Dios. Llegan a creer que con su dinero ellos pueden comprar todo, ¿cierto? Piensan de que su dinero puede protegerlos de los problemas, salvarlos de cualquier peligro, proporcionarles paz, alegría, felicidad, pero nosotros vemos que nuevamente eso es lo que Jesús llama el engaño en las riquezas, porque las riquezas no procuran eso. Momentáneamente pueden procurar ciertos placeres, pero no es una situación constante, ¿cierto? Entonces, los ricos no ven, lo que no ven es que su dinero se convierte en lo más importante en su vida. Y se la pasan pensando en su riqueza, ¿cierto? Piensan en la manera como gastarlo, piensan en la manera como protegerlo, piensan en la manera como aumentarlo, piensan en la manera como aprovecharlo para ellos mismos. O sea que todo gira en función de su dinero. Sin embargo, nadie que confíe en el dinero, la fama, la posición o el poder, Jesús dice que se va a salvar. Las únicas personas que se salvarán básicamente van a ser aquellas que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo y su confianza solamente en Él. Eso es lo que nos enseña el mensaje del Evangelio. Ahora, después de haberles revelado a sus discípulos la gran dificultad que tienen aquellos que confían en las riquezas para recibir la salvación, Jesús declara que esto no era una imposibilidad. ¿Por qué? Porque en el versículo 26 dice, los discípulos se asombraron aún más y ellos decían entre sí, si esto es así, entonces ¿quién va a poder salvarse? Entonces, lo que nosotros vemos es de que los discípulos en ese momento sí entendieron, primeramente sí escucharon y entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Es por esta razón que Marcos menciona que se asombraron aún más. O sea que nuevamente estaban asombrados. Esta vez estaban asombrados más que lo que estuvieron cuando Jesús dijo que era muy difícil para los discípulos, para los ricos entrar al reino de los cielos. Ahora pone una imposibilidad y los discípulos se asombran aún más. ¿Por qué? Porque Jesús había tocado una verdad que desafiaba la visión que ellos tenían sobre la salvación de Dios. Jesús había chocado la teología muy simple que ellos tenían y básicamente ellos se sienten asombrados de que realmente el Señor, un maestro de la ley, estuviera diciendo cosas que iban en contra de aquello que les había sido enseñado desde pequeños. Y desde pequeños ellos habían sido enseñados de que los ricos eran ricos porque Dios los había bendecido y porque de Dios provenían sus riquezas. Entonces, si realmente Dios había bendecido a una persona y la había hecho rica, era porque Dios se agradaba de ellos. Entonces, es por eso que ellos dicen que si Jesús está diciendo que los ricos, que para los ricos muy discípulos es más difícil que ellos se salven, entonces, ¿qué había realmente de esperanza para las personas comunes? ¿Quién podría entonces salvarse? Dice, ¿quién podrá salvarse? Ahora, independientemente de lo que nosotros pensemos, esta no era una pregunta tonta, porque los discípulos, como dije, entendieron la profundidad de las palabras de Jesús. Y en su mente ellos se preguntaban cómo era posible
que una persona rica, que según ellos gozaba de la bendición de Dios, que tenía la posibilidad de cumplir con todos los sacrificios establecidos por la ley, aún más que podían presentar sacrificios si ellos querían cada día porque tenían los medios económicos para procurarse los animales que podían ser sacrificados. Y no solamente eso, porque ellos veían también que los ricos tenían o daban grandes ofrendas al templo. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que estas personas no entren al reino de los cielos? Y si ellos no van a entrar al reino del cielo, entonces, ¿quién va a poder entrar? Si para nosotros ellos son las personas que están más cerca de Dios. Entonces, la conclusión a la cual ellos llegan es que si la gente rica no podía ser salva, entonces ellos también estaban perdidos. En el versículo 27, Jesús aclara la idea que ellos tienen y les dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Sabiendo Jesús cuál era la confusión que tenían sus discípulos, lo que hace es decirles de que la salvación de una persona, independientemente de que sea rica o pobre, de que esté sana o esté enferma, de que sea joven o sea una persona adulta, de que sea una persona sabia o sea una persona sencilla, de que va a ser un judío o un gentil, la salvación no depende de ella. Porque es algo imposible de lograr por sus propios medios. ¿Sí? Es decir, que nadie puede salvarse a sí mismo, es imposible. Nadie puede salvarse por su propia capacidad, su inteligencia, su riqueza, por su religiosidad, por su moralidad, como era con este joven rico. Jesús dice de que es imposible que los hombres se salven por ellos mismos. Y es muy interesante que ahora Jesús está haciendo referencia a la salvación, no solamente de los ricos, está haciendo referencia a la salvación también de los pobres. O sea que en cuanto a la salvación del alma, en cuanto a la salvación y el regalo de la vida eterna, básicamente eso depende de Dios. En ello no tiene nada que ver nuestra posición social, nuestra posición económica, nuestro conocimiento, nuestra ignorancia. La salvación desde el inicio hasta el fin es una obra de Dios. Esto implica que somos salvos por su gracia y como lo dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, no es por nuestras obras, para que no terminemos vanagloriándonos o creyéndonos que estamos en el cielo porque nosotros nos merecimos o hicimos lo necesario. Fuimos buenas personas, buenos ciudadanos, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, porque nos hemos considerado muy buenos por las cosas que hemos hecho. Entonces, la salvación enseña la palabra de Dios que es por la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino que también implica que la tristeza, por ejemplo, que produce el arrepentimiento por nuestros pecados, también es producida por Dios. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Que esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento es algo que proviene de Dios. Es algo que Dios produce en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado, de juicio. El Espíritu Santo produce en nosotros esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. O sea, que no es algo que nosotros provoquemos. No es algo que nosotros realmente estemos buscando. Es cuando estamos convencidos de que realmente nuestra vida desagrada a Dios y que hemos estado ofendiendo a Dios y hemos estado ofendiendo a los demás. Y que necesitamos un cambio, es ahí cuando realmente Dios obra ese arrepentimiento. Pero es la obra de Dios. Ahora, el hecho de que digamos que desde el inicio hasta el fin la obra de salvación es de Dios, eso también implica que la fe por la cual nosotros llegamos a ser salvos no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Eso también lo dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, específicamente el versículo 8. Entonces, que si nosotros llegamos a creer en Jesús, no es porque nosotros le demos una oportunidad. Muchas veces los que predicamos el Evangelio, sea desde un púlpito o de una silla, a una audiencia o a nuestros amigos o a nuestros familiares en lo personal, a veces tenemos la tendencia a decir que las personas tienen que darle la oportunidad a Dios de poder cambiar sus vidas. En realidad es todo lo contrario. En realidad es Dios quien nos da la oportunidad de que nuestras vidas puedan ser cambiadas. No es realmente que el hombre vaya en búsqueda de Dios y que le dé la oportunidad, porque la Biblia dice, y Pablo dice que no hay nadie que busque a Dios. Y no es un asunto que uno le permita a Dios hacer el cambio.
en su vida. Es que Dios en su misericordia y en su gracia lo haga. Por eso que la Biblia que dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios, que un día nos encontró y nos llevó al arrepentimiento, puso fe en nuestros corazones, creímos en Jesús como nuestro Señor, nuestro único Salvador, nuestro suficiente Redentor, y es por eso de que nos fue otorgada la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y el regalo de vida eterna. Pero eso es algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. No podemos obtener la vida eterna. No podemos ganarnos la vida eterna. No podemos lograr o alcanzar la vida eterna o la salvación de nuestras almas. Es imposible que nos salvemos a nosotros mismos. Si no hubiese sido por la gracia y la obra del Señor, ninguno de nosotros, los que somos creyentes, nos habríamos convertido en nuestra vida de pecado a una nueva manera de vivir, ¿cierto? A un nuevo estilo de vida. Hubiésemos todavía, según las palabras del apóstol Pablo, seguido muertos en nuestros delitos y pecados. Según las palabras del apóstol Pedro, seguiríamos nosotros en las tinieblas, ¿cierto? Nunca habríamos pasado la luz admirable de Dios, pero ha sido por la obra de Dios. Por su gracia, Él nos ofreció salvación, y por la fe nosotros respondimos para poder recibirla. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esta enseñanza que Jesús está dando. Que bien podría catalogarse como la imposibilidad del hombre para poder salvarse. El estado en el cual se encuentra el hombre es de incapacidad total, de inhabilidad total, de depravación total. No puede hacer lo mínimo para poder llegar al estándar de Dios o que Dios ha establecido para que una persona realmente pueda ser agradable. El hombre no quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno, no desea hacer lo bueno. Entonces es por eso de que nosotros vemos cómo es imposible para el hombre. Pero como dice Jesús, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si bien el hombre no puede salvar a sí mismo, Dios sí puede salvar a los hombres. Y lo puede hacer por su gracia y su misericordia. Y Dios ha provisto todo lo necesario para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Entonces, nuevamente lo digo, puede ser que para el hombre sea imposible. O es imposible para el hombre ser salvo por sus propios medios. Pero Dios lo puede hacer. Dios puede salvar su vida. Dios puede salvar su vida como ha salvado la mía. Ahora, el versículo 28, vemos cómo Pedro levanta su voz y le dice a Jesús, ¿qué de nosotros que le hemos dejado todo y te hemos seguido? Pedro en ese momento se está preocupando por lo que realmente les tocaba a ellos. Quizás Pedro lo que está haciendo es comparando lo que Jesús le está pidiendo a este joven que haga y lo que ellos hicieron. Porque recuerden que Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende tus riquezas, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y Pedro, él está reflexionando, ¿cierto? Y él básicamente le dice al Señor, ¿y qué pasa con nosotros, Señor? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué recibiremos por los sacrificios que hemos hecho? Porque nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para poder seguirte, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que Pedro está haciendo en este momento es reclamarle, eso es lo que dice el pasaje, es reclamarle qué pasaría con ellos, ya que ellos sí habían dejado todo para seguirlo. ¿Qué es lo que realmente el Señor tenía? Felizmente para Pedro el Señor no lo reprende, ¿cierto? Porque vemos cómo en realidad las palabras de Pedro pueden ser consideradas como insolentes, la actitud no es la correcta. Reclamarle al Señor, decirle, nosotros hemos dejado todo
¿Y qué tienes para nosotros? Es algo que realmente hubiese sido digno de una reprimenda, pero Jesús no lo hace, ¿cierto? Más bien aprovecha la oportunidad para poder enseñarle o darles una lección adicional sobre el verdadero discipulado. Y del versículo 28 al 30, Jesús les enseña de que a pesar de que ellos habían dejado muy poco, porque en comparación con el joven rico, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y todos los demás discípulos, ellos habían dejado menos cosas que lo que le estaba pidiendo Jesús a este hombre. Pero el Señor les está diciendo, ustedes han dejado muy poco, pero yo les voy a decir qué es lo que ustedes van a recibir, ¿cierto? Entonces, Jesús le responde en el versículo 29, le dice que todo aquel que por su causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. O sea, las cosas a las que Jesús señala que podemos, que tenemos que renunciar son cosas preciosas. O sea, ¿por qué? Porque Jesús está hablando acerca de renunciar al hogar, renunciar a los bienes materiales, está hablando de renunciar a nuestra familia, porque menciona hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente seguir a Jesús tiene un costo. Ya Jesús le había dicho a los discípulos que si alguno de ellos quería ser su discípulo, entonces tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Y cuando nosotros analizamos ese pasaje, vimos cuán realmente era, o cuán radical era el llamado que Jesús estaba haciendo a sus discípulos para seguirlo. O sea que hay un costo del discipulado que es muy importante considerar. Sin embargo, la recompensa, las bendiciones, por toda la pérdida o por el sacrificio que nosotros podríamos hacer, básicamente superan con creces a las cosas que nosotros hemos dejado de lado. En el reino de Dios los beneficios y las bendiciones son simplemente demasiado grandes como para poder imaginarnos. No nos imaginamos las bendiciones, las riquezas espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Y no solamente habla acerca, porque Pablo en el libro de Efesios habla acerca de la riqueza, que hemos sido enriquecidos, ¿cierto? Por Dios. O sea, espiritualmente nosotros somos ricos. Hay una diferencia entre ser rico materialmente y rico espiritualmente. Hay una diferencia entre ser rico ante los ojos de los hombres y otra cosa es ser rico ante los ojos de Dios. Y los que son verdaderamente ricos a los ojos de Dios no son aquellos que tienen dinero. Son aquellos que tienen a Dios en el primer lugar sus vidas. Son aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Son aquellos que realmente confían en Dios, descansan en Dios, agradan a Dios. Son aquellas personas que por causa del Señor Jesús y por causa del Evangelio han renunciado a muchas cosas que los seres humanos normalmente persiguen y quieren conservar y quieren proteger. Pero lo que nosotros vemos en este pasaje es que Jesús no solamente hace referencia a eso, sino que también hace referencia a que el tipo de bendiciones no solamente son temporales, sino también eternas. Cuando Jesús dice que en ese tiempo veremos la recompensa por el sacrificio que hayamos hecho por seguirlo a Él y por causa del Evangelio, menciona estas cosas teniendo en cuenta la nación de la iglesia. ¿Por qué? Porque es posible que por causa del Evangelio nosotros podamos haber perdido, haber dejado de lado nuestras relaciones familiares o con personas que nosotros amamos, no solamente por el hecho de que ellos puedan apartarse de nosotros porque ahora somos creyentes, sino también pensemos en el hecho de personas que por causa del Evangelio han dejado esposas, hijos, hijas, madres, padres, hermanos y se han ido a otros lugares para poder hacer la obra de Dios, como misioneros, como predicadores o como evangelistas. Pero es ahí donde entran esta noción de la iglesia. Porque si bien es cierto, hemos dejado a seres que nosotros amamos, al formar parte de la iglesia y al nosotros sacrificarnos por el Señor Jesús y por la causa del Evangelio,
Las bendiciones son mucho más grandes. En la familia de Dios nosotros podemos encontrar no solamente hermanos, sino podemos encontrar madres, podemos encontrar padres, podemos encontrar hijos espirituales. ¿Por qué? Porque la familia se amplía. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares, de conocer otros países y que han ido a iglesias o que han encontrado con cristianos de otras iglesias, inmediatamente apenas nosotros nos identificamos como creyentes, hay una conexión que se hace. Sabemos por la palabra de Dios y sentimos en nuestros corazones que esa persona que está al otro lado es nuestro hermano en Cristo, nuestra hermana en Cristo. Y lo acogemos en nuestros hogares y los invitamos a comer y los hospedamos y los atendemos como ellos. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma familia. Entonces, es de esa manera como realmente Dios bendice grandemente nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de las bendiciones que recibimos, también el Señor Jesús habla acerca del sufrimiento y la persecución. Es verdad que el Señor ha prometido bendecirnos a aquellos que estamos comprometidos con Él, pero Él nunca ha prometido de que no tendríamos dificultades en el camino. Van a haber dificultades, ¿cierto? Si uno se compromete a servir al Señor, si uno se compromete a solamente a poner a Dios en el primer lugar su vida, si uno se compromete con el Señor Jesús, con la causa del Evangelio, también debe de esperar persecución. Como lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. O sea que es algo que realmente tenemos que afrontar. Entonces, las recompensas con dificultades, con persecuciones, con sufrimiento, pero las riquezas temporales en esta tierra, por causa del Señor y del Evangelio, son mucho más abundantes. Entonces, fíjese cómo el pasaje menciona de que aquella persona que se sacrifique de esa manera recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. O sea que si uno sacrifica una cosa, no va a recibir al 100%. ¿Por qué? Porque el 100% significa recibir lo mismo que uno ha dejado. Pero Jesús está diciendo de que va a recibir 100 veces más lo que ha dejado. O sea que aquello que nosotros dejemos, lo poco que nosotros dejemos y rechacemos y dejemos de un lado por causa del Señor Evangelio, lo vamos a recibir 100 veces más. Se habla de una progresión aritmética muy grande. Si quiere usted puede calcular y puede decir, si yo dejo 100 euros o si yo dejo una familia, usted puede calcular, pero la promesa está basada en que Dios va a dar de manera abundante. Pero no solamente eso, sino que también dice que vamos a recibir recompensa en la edad venidera, en la vida eterna. Eso quiere decir que perder poco para ganar mucho, eso realmente vale la pena. El poder dejar lo poco que tenemos para ganar 100 veces más de lo que nosotros dejamos, eso vale la pena. Es realmente una buena inversión. Es realmente hacer tesoros en el cielo. Eso es lo más importante. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Y por último, en el versículo 31, Jesús establece otra verdad que es una declaración similar a la que nosotros vimos en el capítulo 9, versículo 35, cuando Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Por qué? Porque en este versículo 31 Jesús dice, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y como le dije, nuevamente Jesús presenta una perspectiva diferente de las cosas. Jesús revela la secuencia concerniente a su bendición y dice, los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. ¿Por qué es así? Porque la economía del Señor es diferente. La manera como Dios ve las cosas es completamente diferente a como nosotros las vemos. Porque a los ojos de los hombres, este gobernante rico y joven habría sido aceptado primeramente. O sea, porque esa es la concepción que ellos tenían. Este rico, es joven, es influyente, realmente su vida debe ser agradable a Dios. O sea,
Pedro probablemente lo veía y decía, yo tengo que preguntarme si realmente voy a entrar al reino de Dios. Pero este joven rico e influyente, este sí tiene el paraíso ganado. Pero no es así, ¿cierto? No es así. Porque Dios no juzga como los hombres, como los hombres lo hacemos. Dios tiene una vara, una medida, una perspectiva diferente de las cosas. Las cosas que este mundo destaca no son importantes para Dios. Las cosas que este mundo considera como importantes no lo son para Dios. Es por eso que la Biblia dice que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Dios. Nosotros pensamos que este camino conduce a la vida, pero son caminos que conducen a la muerte. Así es de contradictoria la manera como nosotros vemos las cosas o como percibimos las cosas. Pero Dios tiene una perspectiva diferente. Y probablemente estos hombres no habían tenido nada durante sus vidas. Pero por el hecho de haber dejado todo lo poco que tenían y haber seguido a Jesús, eran las personas más ricas, ¿cierto? O sea, el joven rico se alejó de Jesús y de esa manera demostró su pobreza espiritual. Estos discípulos pobres dejaron lo poco que tenían y siguieron a Jesús y de esa manera demostraron la riqueza espiritual que había en ellos. Pero no solamente eso, que el Señor Jesús estaba al tanto del sacrificio, del sufrimiento. Y el Señor lleva un registro de esas cosas. O sea, cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, cuando no son nuestros padres, ni nuestras madres, ni nuestras esposas, nuestros hijos, ni nuestros hermanos, porque puede parecer muy duro lo que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo. El que ame más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, su familia, quien sea, entonces no es digno de ser mi discípulo. Si nosotros no ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, entonces no vale la pena, ¿cierto? No vale la pena. Y eso es lo que realmente es. Así es como el Señor ve las cosas. Aquellos que son primeros a sus propios ojos serán los últimos a los ojos de Dios. Pero aquellos que son últimos en sus propios ojos serán los primeros y serán recompensados como primeros. Ahora, como conclusión, muchas son las personas hoy que buscan las riquezas, que están afanados en poder tener más, en poder obtener más cosas en este mundo. Y no solamente eso, sino también en poder ser aceptado por los demás. Nosotros vemos que de eso abunda los nuevos programas de televisión. Se muestra la opulencia, la vida abundante, la riqueza, se exalta la riqueza, se exalta la imagen personal, lo que uno puede lograr. Se les enseña a las personas que el éxito está en cada una de estas cosas que pueden lograr, que todo lo pueden hacer si se lo proponen, pero en realidad esas cosas no van a importar en la eternidad, no importan en la eternidad, no son importantes para Dios. Aquellos que conocemos a Cristo, que hemos sido perdonados y que hemos recibido la salvación de nuestras almas, somos ricos como personas, somos ricos, verdaderamente ricos. ¿Por qué? Porque este mundo no ofrece nada que se compare con la bendición y con la seguridad que Dios nos da a través de su gracia. Es por eso que nosotros los cristianos decimos de que si nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos, porque Él es más que suficiente para nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu posición? ¿Cierto? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Qué es lo que más atesoras en la vida? ¿Qué es lo más importante para ti? En primer lugar, estoy hablando a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Alguna vez te has preocupado, como este joven rico, de decir, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna?
¿Habrá algo más? ¿Has preguntado? ¿Te has hecho preguntas existenciales? ¿Para qué estoy en esta tierra? Eh, ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Habrá una vida después de esta muerte o después de la muerte? ¿Te habrás hecho preguntas como esa? ¿Estás preocupado por la situación de tu alma? ¿O estás corriendo detrás de las mismas cosas que todo el mundo corre? Realmente eso es lo más importante en tu vida. Obtener dinero, obtener fama, éxito, reconocimiento, tener posesiones, bienes. ¿Eso es lo que persigues? Déjame decirte que si eso es lo que persigues, entonces ese pasaje es muy claro. Y Jesús dice que es imposible que tú entres en el reino de Dios. Es imposible. Si tú confías más en tu riqueza, si tú confías más en lo que tienes, es imposible que entres en el reino de los cielos. Porque Dios no es lo primero en tu vida. Porque tu riqueza, tus bienes, tus posesiones, tu éxito, tu fama, es lo más importante para él. Es tu Dios. A eso le prestas atención. Y no estás dispuesto a dejarlo. Es por eso que será muy difícil que entres en el reino de Dios. Entonces lo que tienes que hacer es entregar por completo. Entregarte por completo. Porque no es ni por tu riqueza, ni por tu moralidad, ni por tu religiosidad, ni porque eres más inteligente o eres muy capaz. No puedes salvarte a ti mismo. Solamente Dios puede salvarte. Ahora, aquellos que son creyentes, hermanos, hermanas, ¿qué es lo más importante para nosotros en nuestras vidas? ¿Lo es Dios? ¿Realmente Dios es lo más importante para nuestras vidas? ¿Realmente estamos abocados a eso? ¿Eso es lo que realmente ocupa nuestro pensamiento? ¿Lo que hacemos y lo que tenemos realmente le pertenece a Dios? ¿Lo consideramos de esa manera? ¿O pensamos que lo que nosotros tenemos es nuestro? Tenemos que entender que las pocas o muchas cosas que nosotros tengamos, las tenemos solamente por la misericordia de Dios. Y Dios nos la da para que nosotros seamos buenos administradores de ella. Pero si nosotros solamente nos enfocamos en ellas y en buscar solamente ellas y dejamos las cosas de Dios a un lado, entonces vamos a realmente tener que reconsiderar nuestra posición porque no es agradable a Dios. Así que ese es un momento para reflexionar, para poder ver en nuestras vidas. Y no hay mejor manera de poder concluir ese momento orando. Si vamos a hacerlo. Señor, te damos gracias por tu pasaje, o por este pasaje de tu palabra, por esta verdad que tú nos transmites. Gracias te damos porque a través de la historia de este joven, el encuentro que tuviste con este joven rico e influyente personaje de la sociedad judía, nosotros podemos aprender y obtener grandes lecciones, así como lo tuvieron tus discípulos en este momento. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a poder tener una clara idea de cuál es la desventaja que tienen aquellas personas que viven en la abundancia y en la opulencia. Si bien es cierto, ellos pueden verse como personas favorecidas, como personas que han tenido mucho éxito, en realidad nosotros sabemos por tu palabra de que tienen una gran desventaja. Y la desventaja radica en que ellos han puesto su dinero, su riqueza, sus bienes como lo más importante de sus vidas. Es más, están tan abocados en buscar esas cosas que en ningún momento se ponen a pensar en la condición de su alma. Señor, se sienten muy capaces de todo, piensan de que todo lo saben, que no necesitan a nadie, que nadie puede enseñarles a ellos. Son egocéntricos, arrogantes, autosuficientes,
piensan que con su dinero todo lo pueden lograr, todo lo pueden alcanzar. Pero tu palabra nos enseña de que las cosas no son así. Tú tienes una perspectiva diferente. Señor, ayúdanos a poder ver que lo más importante en esta vida eres tú. Que podamos entregar nuestras vidas. Que estemos dispuestos. No es que tú nos llames a vivir en la pobreza, a poder hacer como lo hicieron muchos cristianos en la historia de la iglesia, renunciar a todo lo que tenían e irse a vivir en monasterios, en claustros, llegando hasta mendigar comida. No es eso lo que tú pides. Lo que tú nos estás pidiendo es que la actitud que hay en nuestros corazones sea la de renunciación a esas cosas, de ponerlas en el lugar que corresponde. Es bueno, Señor, que hayan bendiciones materiales en nuestras vidas, pero mucho mejor es que nosotros no nos apeguemos a ella y que sigas tú siendo lo primero en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a poder tener una perspectiva clara. Gracias te damos también por la salvación de nuestra alma. Porque es verdad, Señor, nosotros no podemos hacer ni pudimos hacer nada para poder salvarnos. Por tu gracia somos salvos. Y te pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de aquellas personas que no te conocen, que puedan llegar a conocerte. Obra en sus vidas, Señor. Produce en ellos esa tristeza que los lleva a arrepentirse de la mala manera en la que están viviendo. Y deposita en sus corazones esa fe para creer al mensaje del Evangelio. Y de esa manera, por tu gracia, puedan ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y será hasta la próxima oportunidad en la cual sigamos estudiando el Evangelio de Marcos. Amén.